Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Aldo Sánchez y es una enorme bendición para mí poder estar aquí contigo compartiendo de este tiempo con Dios del día de hoy. Estos momentos hermosos donde nos podemos mirar la manera de que cuando nosotros nos acercamos a Dios, Él se acerca a nosotros. Hoy vamos a tomar la decisión de acercarnos a Dios al abrir nuestras Biblias, leer su palabra y mirar las enseñanzas que Él tiene para nosotros. Quiero compartir contigo lo que yo aprendo del libro de Salmos, capítulo 32. Este pasaje que habla sobre el tema del perdón. El perdón es algo que cada humano debe reconocer y practicar, pero más los cristianos. Si tú no conoces a Dios, este es tu momento para acercarte a Él y como te he dicho, cuando nosotros nos acercamos a Dios, Él se acerca a nosotros. No importa nuestra situación, no importa lo que estamos enfrentando en la vida, no importa si tenemos muchas ganas o si tenemos muy pocas ganas. Dios está listo para entrar a nuestras vidas y hay que nosotros tomar la decisión de acercarnos a Él. Salmos 32. Vamos a empezar leyendo los primeros 2 versículos. Dice lo siguiente, dice: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Pienso que eso es cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque dice: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. ¿Sabes algo? Tú y yo hemos recibido el perdón de Dios. Tenemos nosotros que tomar la decisión de aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y aceptar el perdón que Él nos ofreció en la cruz de Nazaret. Cuando hacemos eso, tú y yo podemos recibir y experimentar el perdón poderoso de Dios. Y eso es mi primer punto. Número 1, todos podemos experimentar el perdón. Tú y yo hemos sido perdonados. Dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Cuando tú y yo tomamos la decisión de acercarnos a Dios y aceptar el amor que Él nos ofrece a nosotros recibimos 3 cosas. 1, obvio, lo hemos dicho, es el perdón. Tú y yo no tenemos que cargar el pecado que tenemos en nuestros hombros. ¿Por qué? Porque nuestro Dios nos ha perdonado. La segunda cosa que Dios nos da es que Él nos cubre por completo. Él remueve el pecado. No tenemos que vivir día tras día con el pecado que llevábamos. ¿Por qué? Porque Dios lo toma y lo remueve. Y número 3, Dios es un Dios que nos perdona, quita ese pecado y Él se olvida de esos pecados. No es que Dios nos perdona y cada día nos recuerda: ¿te acuerdas cuando hiciste tal cosa? ¿Te acuerdas cuando andabas ahí de tal? Dios es un Dios que nos perdona, nos cubre y se olvida. Él nos ama sin condiciones y pienso que eso es algo hermoso. Punto número 1, tú y yo y cada uno de nuestros hermanos y hermanas podemos experimentar el perdón de Dios. Y esto me lleva a mi segundo punto, porque quizás tú eres un cristiano, quizás tú ya has aceptado a nuestro Dios, pero estoy seguro que conoces a personas que no han aceptado a Dios, que quizás ni han escuchado de Dios. Y esto me lleva a mi segundo punto. Cada persona, cada hombre y mujer necesita ser perdonado y necesitamos darnos cuentas de esta necesidad que tenemos. Dicen los versículos 3 y 4 lo siguiente: Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en secuencias de verano. Aquí nos habla de la grande necesidad de ser perdonados. Aquí nos explica el salmista David que cuando él no recibe el perdón, cuando él niega este amor de Dios, 3 cosas suceden. Número 1, hay un estrés físico. Dice aquí que envejecieron los huesos del salmista. Quizás se está hablando literalmente o de quizás en figuras, pero esto sucede cuando nosotros no perdonamos y no recibimos perdón. Empezamos a deteriorarnos físicamente. También sufrimos mentalmente. Dice el versículo 4, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en secuencias de verano. En otras palabras, hay una
hay un sufrimiento, no solo físico, pero también mentalmente, porque pues estás día tras día, noche tras noche, sufriendo lo que duele el no perdonar. Y número 3, cuando no perdonamos y cuando no reconocemos el perdón, nos separamos espiritualmente de Dios. Hacemos un espacio dentro de Dios y nosotros mismos. Entonces, punto número 2, cada uno de nosotros necesitamos reconocer la necesidad de ser perdonados, porque si no, sufrimos físicamente, sufrimos mentalmente y nos separamos de Dios. Punto número 3, para empezar a terminar este devocional, este pasaje, es que la necesidad de ser perdonado. Dice el versículo 5, mi pecado te declararé y no... Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Acuérdate, David era un hombre que hizo grandes cosas con el poder de Dios, pero también era un hombre que había cometido pecados. Era un hombre que necesitaba recibir perdón. Y aquí en este versículo da las razones por cual él necesitaba recibir ese perdón de parte de Dios. Dice, mi pecado te declararé. Mi pecado te declaré. En otras palabras, él reconoce la importancia de reconocer el pecado, de no esconderlo, pero decirle, Señor, he pecado de tal manera. Primera cosa que tenemos que hacer es reconocer nuestro pecado. Segundo, tenemos que también expresar nuestro pecado. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. En otras palabras, tenemos que declarar los pecados que hemos hecho. Yo sé que no nos gusta, sé que es difícil, pero como cristianos tenemos que recibir ese perdón de Dios y tenemos que confesarlo. Y eso es mi tercer punto. Dice, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Esto es algo que una cosa sucede después de la otra. Dice, confesaré. En otras palabras, cuando confesamos, Dios viene y Él nos perdona. Dice, y perdonaste la maldad de mi pecado. Tú y yo tenemos que recibir el perdón de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado en nuestras vidas es algo que no podemos evitar. Es parte de nuestra naturaleza. Sin embargo, servimos a un Dios que es un Dios de perdón, un Dios de amor, y hay que acercarnos a Él. Terminamos con lo que dice el versículo número 11. Dice, alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vuestros rectos de corazón. Al final de esto, al final de recibir el pecado, de recibir el perdón al pecado, nosotros tenemos que reaccionar como está reaccionando el salmista David, diciendo, alegraos en Jehová y gozaos todos. Hay que regocijarnos. ¿Por qué? Porque hemos recibido el perdón de los pecados. Y eso es algo hermoso, porque el perdón no es algo que podemos tener como opción. El perdón es algo que necesitamos. Estamos necesitados de ser perdonados, y como estamos necesitados, pues hay que tomar la iniciativa y no solo recibir el perdón, pero gozarnos por ser perdonados. Espero que este devocional haya sido de bendición para tu vida. Espero que te inspire a mirar de que Dios se mueve en tu vida, que Él existe y que Él está muy cerca de tu vida, y toma de ti que te acerques a Él. Que Dios te bendiga, que tengas un muy bonito día, noche, en el momento que nos estés viendo, y te esperamos el día de mañana para un nuevo devocional. Dios te bendiga y hasta luego.